el sábado en la mañana, con requinto y con jarana, van músicas sabrosonas. Hablaré de varias zonas, hoy con grandes compañeros. Dibujaremos luceros con los que yo me equilibro, pues irá más de un libro de Jarocho y sus veneros.
maestro Caro Chelo, por todas conocido. Francisco González Clavijo, que vino el año pasado, entonces ya también lo conocen. Ahora les platico por qué esta es mi venganza. Y el profesor Andrés Moreno Nájera de San Andrés Tuxtla. Que si acaso alguien no lo conoce todavía, tienen que conocerlo. Hoy presentamos dos libros. Cuando hicimos un fandango, que tenemos muchas copias, y Soy golondrino viajero, que ando recorriendo el mundo. Las instrucciones para leerlo o comprarlo se las vamos a dar después. No es un libro físico, no ahorita. Pero voy a empezar platicando que estos libros tienen varios principios. Varios principios, porque el primer principio es cuando mi papá iba saliendo de la carrera de arquitectura, nunca se tituló, porque saliendo agarró una chamba, porque hubo un temblor en 1958 que pegó muy duro en el Istmo y se llevó muchas casas de las tradicionales de adobe, de Jaltipan, de Minatitlán, de Cozoleacatl. Y mi papá, loco como era, que le gustaba nomás andar viajando, agarró la chamba de residente de obra para venirse a la construcción de esas casas. Entonces, me contaba que con Celerino Rueda, que le decían el negro Chacalapa, porque era negro, porque era de Chacalapa, Celerino siempre sabía dónde había luna. Entonces, como buenos bohemios, el sábado en la tarde rayaban a todos los albañiles de las obras y se iban, agarraban la camioneta de la constructora y se iban a donde hubiera fandango. Eso estamos hablando de 1959, 1960. Cuando yo nazco en 65, entonces para por ahí de 67, en vez de andarme contando que si Blancanieves y que si la Cenicienta y esas cosas, mi papá me contaba de tres nombres que me daban mucha risa. Celerino Rueda, y me ponía así como trabalengua, carne de chinameca enchilenchada. Luego me decía que había un panguero donde ahora está el puente, o donde estaba el puente, en Buenavista, la panga que usaba Tlacotalpa, y el panguero era Fructuoso Sacramento. Y también me decía de un viejito, me lo describía arrugado así como ciruela pasa, y negro como ciruela pasa, sin dientes, entonces no se le entendía lo que cantaba porque no tenía dientes, pero con un vozarrón impresionante, muy sonoro, y con una forma de tocar la jarana impresionante, que se llamaba Arcadio Hidalgo. Arcadio Hidalgo ya después lo descubrieron Gilberto Gutiérrez, el grupo Mono Blanco, y lo trajeron para aquí, para allá tocando. Pero bueno, a mí me contaba de Arcadio Hidalgo 10 años antes de que lo hicieran famoso, y mi papá que lo conoció 20 años antes de eso. Entonces, ese fue un principio de haber crecido oyendo que se iba acercando al fandango y se oía primero como un panal de abejas, todas las jaranas a lo lejos. Luego se alcanzaba a ver el resplandor anaranjado de las candelas, porque no había luz eléctrica. Y eso los guiaba para arrimarse al fandango. Mi papá tenía una función muy importante en el fandango. Él no bailaba, él no tocaba, él no cantaba. Él llegaba con el cartón de cervezas y lo ponía enfrente de los músicos, y eso es muy importante labor. Después
ya Radio Educación empezó a transmitir el encuentro de jaraneros en Tlacotalpan, y más o menos al mismo tiempo yo aprendí a tocar el arpa, pero aprendí a tocar el arpa como en los discos de Lino Chávez, y queriendo un día no lo logré tocar como Andrés Huesca, con las canciones de Lorenzo Barcelata, por supuesto, con ese estilo. Y mi papá me cantaba de una forma muy rara. Él cantaba muy básico, pobrecita Guatemala, ay que lástima me da, todo nostálgico. Yo lo corregía. Le decía, claro que no, va, pobrecita Guatemala, ay que lástima me da, ¿no? Porque era lo que conocía. Cuando Radio Educación empezó a transmitir, me moría de la pena de andar corrigiendo a mi papá. Resulta que sí se cantaba tan bien como mi papá decía. Y eso hizo que quisiéramos ir a Tlacotalpan a tocar allá, ¿no? En donde se hace el son jarocho, y no en Chilangolandia, donde crecimos mis compañeros y yo. Llegamos a Tlacotalpan, nos abrió su casa Marcos Gómez Cruz, el taconazo. Empezamos a tocar con ellos, y hay un punto muy importante porque a mediados de los 80 todavía no llegaba el montón de fuereños, digamos algunos, pero éramos muy poquitos y no nos notábamos tanto, y sobre todo no sonaba fuereño el fandango, ¿no? Aquí va una aclaración. Las únicas drogas que yo uso, nicotina, que ya la dejé, y cafeína, que la uso diario en la mañana. No uso ninguna otra cosa. Allá en Tlacotalpan, una vez a las 3 de la mañana, estaban bailando, ya se habían ido a dormir los asimilados, los integrados. Al rato nos hablan un poco más Francisco de eso, pero ya los integrados se habían ido a dormir, los apocalípticos ni se habían parado por ahí, pero estaban los pescadores y los señores de las rancherías. Se ponía el fandango, yo lo sentía ritual y no entendía por qué, pero alcancé a ver que debajo de la suela de un bailador que estaba ahí, grande, guapo, de sombrero, bigotón, se ponía fosforescente la tarea. Por eso aclaro que no uso drogas. Yo vi eso, sin ningún tóxico ni alcohol, pues. Y eso es algo que Heréndira Derbez reflejó ahí en la portada del libro, cuando hicimos un fandango. Que cuando yo vi la película de Avatar y vi cómo dejaban la huella fosforescente, dije, ¡ay, caray! Los ilustradores fueron al mismo fandango que yo, ¿no? Entonces esto se ha de existir. Ese es un segundo momento. Pero luego ya llegó toda la fuereniza y los fandangos se volvieron multitudinarios y se volvió una rebatina de yo quiero cantar, yo me canto el único verso que me sé, tenga o no que ver con lo que están cantando, ¿no? Yo me sé nada más una afinación y nada más en esa toco me afino con el afinador. Y si llega un señor de rancho y está afinado raro, pienso que está desafinado por ignorante. Y dentro de eso, yo dejé de ir a Tlacotalpan, o si iba, ya no me arribaba el fandango, ya no me arriba el fandango. Pero en eso yo conocí en la Universidad de Cristóbal Colón, y aquí es donde todo se empieza a combinar, porque ahí trabaja Francisco, y ahí hicieron un coloquio de son jarocho, y un personaje que yo veía a lo lejos tocando, como lo vieron ahí en Santiago con el grupo de cultivadores del son, algunas personas. Yo lo veía en Tlacotalpan y sonaba rarísimo. Eran un grupo muy especial, porque dentro de toda la variedad de diferentes formas de tocar, los cultivadores del son eran los más extremadamente raros, particulares que había, y claro que llamaban la atención. En la Universidad de Cristóbal Colón, entre las ponencias que presentaron, llegó Andrés Moreno con una ponencia que se llamaba El son jarocho y el encanto, y que hablaba de espantajos, varios, de todas las sobrenaturalidades que llegan a pasarle a los músicos en los fandangos o cuando van regresando de los fandangos, que
que si se encuentran la yobaltaba, que si se tropiezan con una arbolaria, que si los chaneques los examinan. Y de esas afortunadas casualidades, yo no tenía nada más que hacer en el puerto de Veracruz más que el coloquio. Todo el mundo se fue a visitar amigos y Andrés se tuvo que quedar también en la universidad porque tenía que esperar a los cultivadores que les iban a hacer un homenaje en la tarde. Y me dio uno de los tesoros más grandes de mi vida, la oportunidad de acercarme a Andrés y empezar a platicar con él, y luego unos meses después caerle en San Andrés Tuxtla y acompañarlo a visitar comunidades de por ahí. Y ahí yo me di cuenta que no estaba acabada la magia del fandango. Nada más estaba guarecida en San Andrés, donde no se había llenado de fuereños invasores, ¿no? Ya, el burro hablando de orejas, sí. ¿No? Entonces, una tercera magia. Imagínense que están en Nopalapa, en el patio de una casa, en la sobremesa, se van sentando en el pasto y está Andrés platicando una serie de anécdotas de señores, de fandangos, y no se dan cuenta, colgados de la voz de Andrés, de la voz suavecita y sabia de Andrés Moreno, empiezan a escuchar y ya no ven alrededor, están guiados solo por la voz. Y cuando se dan cuenta, están acostados en el pasto entre luciérnagas verdeazulosas. Un poquito más arriba están los cocuyos vendiendo más anaranjadito. Ese día yo me enteré que sí eran diferentes. Y más arriba de eso, las estrellas. Y como que están colgados en medio de ese montón de puntitos brillantes. Ese es el tercer inicio de este libro de fandango, y es justamente lo que el libro quiere narrar. Y entonces Virgen María soberana.
a cambio hay un saber muy rotundo en ese suelo fecundo, requintista, jaralero. Soy golondrino viajero que ando recorriendo el mundo. Me decía César que quiere hacer una biblioteca acá. Entonces, lo primero es de donarle a César un libro. Y el libro que voy a presentar hoy. El libro que voy a presentar hoy lo hice con Nazarina, la que considero mi maestra. Se llama Golondrino Viajero. También se lo voy a donar a César, a la biblioteca de ustedes también. Y también les voy a donar, son 7 libros que he hecho de son jarocho. El cantor de Río de las Mariposas, de Andrés Alfonso. Ya le donaré a mi maestra a otros también. Miren, yo como el padre de Nazarina, no canto ni bailo. Está el famoso paradigma de que todos los cubanos bailan y cantan. Falso, ni canto ni bailo. Yo creo que por eso me desquité, digo, si yo no canto ni bailo, voy a investigar sobre música. Un día hicieron una fiesta en Holanda, un gran maestro mío que tuve, y una fiesta sorpresa. Hay un cubano aquí en Holanda, y llegan no sé cuántas muchachas a bailar con el cubano. Y cuando tiran la música salsa, mi maestro no sabía bailar. Imagínense qué escándalo. Cuando yo llegué a Veracruz, un gran amigo me dijo, mira, te voy a hablar claro, Veracruz es como La Habana, aquí todo el mundo baila, aquí todo el mundo canta. Tú tienes que traer el demonio hacia adentro. Y yo digo, no. Me llevó un día a Latino Bar y puso una botella de ron. Y nos tomamos casi media botella a una botella. Y dice, le llamó una amiga, dice, sácalo a bailar. Y sí bailé. El problema tiene que ver un poco a veces con la de desinhibirse. Y ya con 2 tragos arriba sí puedo bailar hasta altas horas de la madrugada. Pero naturalmente a mí no me nace. A mí me nace investigar, me nace otra cosa, con papá de Sarina, poner la bebida y yo tomármela para soltarme. Pero bueno, el libro que voy a presentar hoy, Golondrino Viajero, es un libro que con Nazarina estuvimos trabajando. Pero yo en realidad hice toda la entrevista y ella armó el libro, porque es una gran especialista también en armar libros. Todos conocen a Alberto de la Rosa, el gran arpista veracruzano, que vive en Jalapa, que fundó en Matatlín. Alberto de la Rosa, Telehuicani. Alberto de la Rosa tuve el placer de invitarme a su casa 3 días. Y ese señor pasa de 85 años, pero me abrió la computadora y tiene todas las fotos desde cuando era un niño, cuando era un joven, todos los viajes que ha dado por el mundo, todas sus canciones, todos sus arreglos, todos sus poemas. Es una maravilla de señor. Trabajar con ese señor fue una maravilla. Es el libro que con más comodidad yo he podido trabajar. ¿Cómo yo llego a él? Un día yo estoy en en la plaza allá en Boca de Río, y oigo a un señor tocando el jaquetón, que es un son jarocho que él le hace a Mario Cabrera, que este es otro libro, no te lo he donado, ese es otro que le voy a donar. Mario y Cita Cabrera, leyendas del son jarocho. Mario y Cita Cabrera, quizás algunos de ustedes los conozcan, fueron los 2 maestros que fundaron el ballet folclórico en la Universidad Veracruzana, región Veracruz, y él era un jaquetón. Entonces le pregunto al doctor, le digo, Alberto de la Rosa, ¿y ese son de qué trata? Dice, de un amigo mío, Mario Cabrera, el jaquetón. Digo, ¿por qué el jaquetón? Dice, mira, en México el jaquetón es una persona que es muy entrona. Y Mario Cabrera para el baile era muy entrona, le gustaba. En el son jarocho se supone que hay ciertos pasos. Según Conaculta hay entre 7 a 8 y 10 pasos que son los que después de ahí se repite y que se hacen muchos más. Pero Mario Cabrera, según la leyenda, creó 54 pasos en el son jarocho. Era una gente que cuando subía al escenario se desparramaba con Cita, su hermana. Cita iba marcando y él daba la vuelta en todo el escenario y bailaba y bailaba y bailaba. Pero era muy jaquetón. Una anécdota. Un día había un grupo norteño en el Zócalo de Veracruz, y ese grupo norteño estaba tocando sones jarochos.
Dice que él estaba con Mario Cabrera esperando para llegar al Teatro Clavijero para hacer su presentación. Pero se empezaron a echar unas cervezas. Pero dice que él oía el grupo norteño tocando son jarocho. Pero tocaban muy mal el son jarocho. Dice, yo era mi tierra, esta es mi tierra. Y no puede ser que esta gente esté tocando son jarocho desafinando en otros tonos, no puede ser. ¿Y saben lo que hizo? Entró y empezó a bailar a contratiempo. Y dice, lo saqué de la jugada. En 2 minutos tuvieron que ir. Así a ese extremo llegaba Mario Cabrera. Un señor de mucha libertad, muy abierto, de varios hijos, muchas mujeres. Un hombre fantástico para la música y para vivir. Un hombre de mucha intensidad para la vida. También le dedico este libro a todos ustedes. Para mí es una joyita este libro, la verdad, porque Mario y Cita me hacen anécdotas ahí muy maravillosas. Y un video también que les hice, que para la próxima se los prometo traer también. Para ustedes aquí en Tlaxcoya. Bueno, con Mario Cabrera, para este libro Golondrino Viajero, que es el que estamos presentando con Ana Sarina, después de 4 o 5 días en su casa, ya yo tenía todo el material. Oye, estuvo en la India, foto con Fidel Castro, foto en Pakistán, Afganistán, en Rusia, fotos en el mundo entero. Ese hombre viajó. Y el primer día que me voy a ir, dice, no, espérate, aquí no se va nadie en mi casa sin comer. Y nos dio de comer, y ahí estuvimos comiendo con él. Dice, te espero mañana a tal hora. A esa hora estuvimos. Y siguió hablando. Es una gente que habla con una naturalidad y una facilidad de palabras que tú le pusimos el micrófono y solito, vaya, pocas veces tuve que interrumpirlo en el diálogo. Ustedes vieron que cuando haces una entrevista hay un problema serio. Hay gente o que es muy lacónico, sí, no, o hay gente que se abre y se dispersa y se va por otro camino. Él era muy preciso. Cada vez que yo le hacía una pregunta, él iba sobre ese tema, sobre ese eje temático. Y otra pregunta sobre ese eje temático. Pero además me decía, y sobre eso que me has preguntado, abrí la computadora. Aquí están tales videos, tales fotos de tal viaje y tal gente que yo conocí. Entonces fue en ese sentido un placer trabajar con este hombre. Ahí van a leer en Golondrino Viajero la capacidad discursiva de esta persona, la riqueza de lo que él habla, de lo que él me dice, de lo que él me cuenta. Pero además, un poco lo que a Ana Sarina ahorita le tocaba en esta última pieza, como pie forzado, apocalípticos e integrados. ¿De dónde viene esto? Esto viene, yo hice una maestría en comunicación en la UB y uno de los libros más importantes que se estudia en comunicación es Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco. Es un libro que así se llama, Apocalípticos e Integrados. En el son jarocho yo llego por casualidad. Yo de toda la vida, mi padre, hablando de padre, siempre fue una gente de transición. Él vivió en el capitalismo y le tocó después la Revolución Cubana. Entonces siempre me hablaba de Celia Cruz, de la Sonora Matancera, que cuando yo ya soy grande es prohibida en Cuba. Ya no se podía ir ni la Sonora Matancera, ni Celia Cruz, ni todos los que se fueron del país quedaron proscritos, ninguno se podía escuchar. Pero él siempre me hablaba de música. Yo creo que de ahí viene el amor mío por la música. Y yo, cuando hago mi tesis de maestría, yo hago una tesis sobre el son montuno cubano entre 1928 y 1998. Es decir, esos años, desde que llegó el primer grupo de son organizado a México en 1928, el Son Cuba de Marianao, que venía a representarse por todo el país, sobre todo el Teatro Iris, Ciudad de México. Y yo hice la tesis sobre eso. Hablando con unos alumnos de comunicación un día, me dice uno de ellos, mi papá también es sonero. Y digo, ¿sonero de son montuno? Y dice, sí, Andrés Alfonso, Ramiro Alfonso. Y dice, sí, él era, y Andrea, él es sonero también. Y llego a su casa un día y me encuentro un señor de guayabera, de mangas largas, pantalón blanco, sus botines blancos, paliacate, y le empiezo a hablar de son montuno. Y dice, no, yo soy sonero jarocho. Y digo, Dice, te puedo hablar de son montuno porque estuve en Cuba muchas veces, incluso tengo anécdotas con Fidel Castro. Fidel Castro nos hizo en la isla Cozumel que le fuéramos a tocar. Después en el Palacio de la Revolución, Fidel Castro pidió que le fuéramos a tocar. Y yo fui a muchos fandangos en el monte con los guajiros cubanos, porque ya se llaman guajiro y es punto guajiro. Y me hizo anécdotas sobre eso. Pero del son montuno, lo único que te puedo hablar es de Benny Moré. Benny Moré aquí estuvo en Veracruz y en Boca del Río. Y ahí conocí a Benny Moré, al lado de Montané. Y me empezó a hablar de todos los que conoció. Y en mi colonia de la Doctores, ¿eh? Sí, Benny Moré.
Y entonces, yo cuando hago mi doctorado en la UNAM, yo traía la cosquillita en la cabeza del son jarocho. Y digo, bueno, si ya hice sobre el son montuno, ya este hombre me habló tanto de son jarocho, ya por ahí yo digo, me voy a ir. Y hago mi doctorado en son jarocho en Veracruz. Pero ahí me di cuenta de una cosa, tengo 55 a 60 entrevistas hechas de soneros del son jarocho. Pero me di cuenta que un 40% y un 60% tienen discurso totalmente diferente. Por un lado, ahí está lo que yo le llamo los apocalípticos, es decir, el fin del mundo, si hay escenario, si no se toca en la tarima, si se toca medio tono, si se toca rápido, vaya Lino Chávez, el veneno, para hablarlo como más rapidez. Y los que tocan suavecito en la campiña, los soneros. Y los vestidos de blanco son los boleros, los marisqueros, y de ahí para allá, cuántas palabras me podían decir. Y yo dije, bueno, aquí está pasando algo. Estos son muy apocalípticos. Y por otro lado me encontré lo que decían, no, para nada. El son jarocho se puede hacer en escenarios, se puede hacer en la tarima, con tarima o sin tarima. El son jarocho es libre. Y es que la tradición, en uno de los libros, de Andrés Alfonso, ahí yo dedico 35 páginas con autores del mundo entero, donde yo discurso y hago una reflexión semántica con ellos, donde ellos analizan, no existe la tradición per se. La tradición, a ver, ¿cuál es el son jarocho tradicional? El de hace 3 siglos atrás, el de principios de siglo, el de la revolución, el de la época de Vasconcelos o el son jarocho de ahora. ¿Cuál es el tradicional? No habría una respuesta sobre eso, porque en cada momento se da una expresión artística con sus características, su estética, sus condiciones muy peculiares en función de la época en que se está presentando. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo que tomar un partido, porque cuando uno hace una tesis, tiene una hipótesis. Y entonces yo partí de la hipótesis esta de Humberto Eco, Apocalíptico Integral. Aquí hay una división ficticia, hay una línea ficticia que no tiene sentido. Porque incluso cuando entrevisté a personas como Cirilo Promotor, que es uno de los viejitos de las vanguardias más importantes que tenían como eslogan de la tradición, me dice Cirilo Promotor, no sé, cuando venía aquí Lino Chávez, yo lo seguía de lugar a lugar y lugar porque me encantaba. Él tocaba rápido, pero así se tocaba el son jarocho y yo lo aprendí así y me encantaba. Y ya cuando le dije a los apocalípticos, oye, me dice Cirilo Promotor que él tocaba como Lino Chávez. ¡Ah! Qué fatal, ¿no? Mira, por ejemplo, un caso preciso es el de Alberto de la Rosa. Él aprendió a tocar música, solfeo, y toca con la sinfónica de muchos lugares del mundo, y está viajando por el mundo entero porque es un músico que transita entre la tradición y la renovación. Pero ahora casos concretos de cada uno de los libros que les dejo. Andrés Alfonso dice que tenía 6 años y era arriba en una pila de coco. Él se subía y miraba a los que estaban taconeando para aprenderles. Y él, cuando se rompía una cuerda, él la agarraba y hacía en una tablita y con eso él tocaba. Así que más tradicional que Andrés Alfonso no lo puede haber. Bueno, miren, se sucede en el mundo entero. Cuando Amalia Hernández en el 54, que era el ballet folclórico en Ciudad de México, él se va con Amalia Hernández, pero no solamente fue él. Mario Cabrera y Cita Cabrera, cuando Amalia los llama para que enseñe a bailar a sus bailarines en Ciudad de México, también se van. Entonces, Mario Cabrera dice que su padre, una enramada que había frente a la casa, ahí ellos bailaban son jarocho, venían del campo. Es decir, que ellos no aprendieron como marisqueros, ellos aprendieron el son jarocho tradicional, porque además el padre de Mario era tradicional. Haciendo la tesis ahora me llamó un señor de Estados Unidos. Oiga, fíjense que yo quisiera que usted me contactara con Mario Cabrera, porque yo entrevisté a su papá en la comunidad hace tantos años atrás. Digo, oye señor, le doy la mala noticia, Mario Cabrera acaba de fallecer. Ustedes saben que Mario Cabrera murió con el COVID. En realidad no murió de COVID, su esposa muere de COVID y él decide no comer más ni ya seguir conviviendo. Y se apagó. Y se fue Mario, ya no pude. Pero ese señor dice que yo tengo muchas grabaciones del padre de Mario Cabrera, Daniel Cabrera, de cuando en las comunidades yo iba grabando comunidad por comunidad de son jarocho. Entonces, ¿qué es más tradicional que él? Entonces, esa dicotomía entre folclóricos, no folclóricos, entre marisqueros, no marisqueros, entre tradicional, no tradicional, para eso no existe. Y ellos dos, que han estado más que yo por años vinculados en las comunidades,
pueden decirlo, no existe esa división, eso es ficticio. En estos libros lo van a entender. Y además porque yo fundamento teóricamente con personalidades que discursan en varios lugares del mundo. Y ya para la próxima les prometo mi tesis doctoral, que esta vez no la traje, que se me agotó, para que la tengan también, porque es un documento ya más serio, más sofisticado y más profundizado, con más teoría y más análisis, para que lo tengan también acá. Maestra, sobre apocalípticos integrados, ¿les pueden decir algo más? Y para abonar a esta división ficticia y desaparecerla, yo les hablé de las luces, de ese azul que se contagia. Yo les hablé de la magia. No requiero que la uses. Son difusas, son difuses. Como sea, se pone bueno. El fandango no es ajeno, ni tampoco el escenario. Considero necesario que nos cuente Andrés Moreno. Buenos días. Ana Sarina, en su libro, nos retrata la vida de los pueblos, no nada más el mío, sino el de ustedes y el de muchos lugares. Nos habla de esos pueblos que era tierra cuando no había pavimento, todo era arena, tierra, la solidaridad de la gente, el entusiasmo de la gente, que en cualquier momento hacía una bulla. Ayer en el pueblo, antes la gente, si había, por ejemplo, un deceso, aquí debió hacer lo mismo. En un deceso, cuando alguien muere y son los 9 días, pues todos los vecinos se acercan para ayudar a hacer los tamales. Si hay que matar un cerdo, ayudar a matar un cerdo, a hacer los tamales, poner la leña, componer el altar. Pero además, esa solidaridad de llevar a los familiares un poco de azúcar, un poco de pan, un poco de café. Ahora ya se acostumbra a los desechables, pero antes no había desechables, pero sí se podía llevar las hojas para los tamales, que allá se acostumbra a la hoja de bexo y la hoja de berijao, que es lo que se hacen para hacer los tamales. Creo que por acá el de platanillo, ¿no? Ya tenemos otras hojas. Esa solidaridad de nuestros pueblos, la solidaridad es importante y que se ha perdido ya en los últimos años con el progreso. Ya muchos vecinos ni nos conocemos, ni sabemos quiénes son, ni qué hacen. Pero también fíjense que era importante cuando alguien iba a cumplir año y decía, vamos a darle un asalto. Y ahora le dicen a los muchachos, un asalto, creen que van a robar. Y en aquellos tiempos el asalto era diferente. Pues en nuestros pueblos, en mi pueblo como en este pueblo y como en muchos pueblos, a veces la gente se quería hacer un guapango, se organizaba el guapango y pues todo el mundo colaboraba a poner la tarima, traer sillas, el que va a dar pues, su agua, aunque sea agua de limón. La cosa es hacer la fiesta y divertirse. Y en los ranchos, además de que la gente, cuando se cansaba de bailar guapango, pues ya los músicos empezaban a tocar los corridos, porque bailaban de todo lo que le tocaran. Todo lo que le tocaran en los ranchos donde no había luz, se bailaba y se amanecía. Y en mi pueblo estuvo influido por un grupo muy grande de cubanos, gente que llegó la primera gran migración con lo que fue la independencia
de Cuba, y tanto que mi pueblo, a los cubanos con su bandera le decían los hombres de la estrella, la bandera de la estrella triste. Y hubo ahí, hasta la historia de San Andrés, ahí comenta todo eso, un pleito, con una confrontación entre la comunidad cubana, que era muy grande, que había llegado por lo que era la siembra del tabaco, el manejo y la clasificación de tabaco, y la gran cantidad también de españoles que llegaron, de canarios precisamente, cubanos canarios que llegaron también huyendo de la guerra. Y ahí hay un instrumento, César, que lo tocó su papá de Carlos Escribano, y lo tocó otra gente que ahora le llaman punteador, pero un punteador tiene que ver con la música canaria, esos como timple lo llaman. Se rasguea, se puntea, y ese instrumento no era de ese tamaño, más grande como la jarana de Nazarina, no podía ser más grande, ¿sí? Y la gente, su papá de Oreja Mocha lo tocaba, y eso lo llevó con esa migración de cubanos canarios que llegaron huyendo de la guerra. Bueno, todo esto nos lo marca Nazarina, porque es cómo se organiza cuando el pueblo quiere, pero sobre todo cuando nuestros pueblos eran pequeños, cuando el pueblo quiere, cuando quiere conocer, cuando quiere aprender, se organiza. Muchos de los jóvenes, ahora hay muchos niños aquí, desconocen qué hay atrás de papá, qué hay atrás de mamá, qué hay atrás de los abuelitos. Y si buscan, si expulgan, como dicen por ahí, si van escarmenando, van a encontrar que en la familia hubo un cantador, que hubieron bailadores, que hubieron músicos, y que desafortunadamente, con lo que es los adelantos tecnológicos, las migraciones de ida y vuelta, hicieron que se menospreciara nuestra música y que entraran otras corrientes. Por eso, César, aprovecho también aquí para felicitarte que hayas puesto el ojo en donde a lo mejor no esté tu ombligo aquí, pero el de tus papás sí. Y eso es importante, que algo están haciendo por el pueblo de tus ancestros. Ay, sí, de sus papá y mamá. Y por eso cuando me dijiste esa Nazarina, me dio gusto venir. Ya ves que casi no me gusta salir así pero esto es importante, lo que se hace con los niños, para que vean que detrás de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, hay una riqueza grande. Y esto se entremezcla en el mundo de las coplas, en el mundo de los versos, ese viaje de ir y de venir. Una vez estuvimos en Jaltipan cantando, y cantamos un verso que dice: qué bonitas son las indias cuando se ponen camisa, parece robalos frescos revolcados en ceniza. Cuando bajamos se acercó un paisano tuyo, Rolando Pérez, y nos pregunta: oye, ¿y ese verso dónde lo aprendieron? Pues en uno de los ranchos de mi pueblo, que se llama Buenos Aires Techalpan. Y dice: mira qué raro, este mismo verso yo lo escuché en Argentina, entre los indios argentinos. Entonces nuestra música, nuestros versos, los traemos y se van. Por eso en nuestras coplas tenemos tantos versos, desde poesía. Ahí tenemos a un verso de Martín Fierro, cuando dice: aquí me pongo a cantar al compás de mi vihuela, el hombre que lo devela una pena extraordinaria como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Primer verso de Martín Fierro. De la poesía no recuerdo que dice: pobre flor que mal naciste y que negra fue tu suerte, que el primer paso que diste te encontraste que la muerte. Es de un poeta mexicano. Tenemos muchos versos que provienen de las jotas aragonesas. Entonces nuestra música tenemos muchos versos que
los encontramos allá en Tierra Caliente, en el Colás. Hay un verso que dice: bonita plaza de armas, puso mi general en cada esquina un soldado en medio del águila real. Lo cantamos en el Colás. Y otro que dice: bonita plaza de armas, puso Porfirio Díaz en cada esquina un soldado en medio de la artillería. Ya muy poca gente los canta, porque cantan lo que está de moda, ¿no? Pero es una mezcla de música, de ritmos, de formas, de cantos, de poesía. Entonces, como decía, lo nuevo, no es que no hay nuevo, hay que nos conservamos, nos gusta conservar, cuando menos el periodo. Nosotros tocamos nuestro son, así lo tocamos a Nazarina, que tiene años de conocernos, porque pensamos que es la identidad de nuestro pueblo, la identidad de nuestra gente, porque mi abuelo fue músico y así tocó, y con los ancianos y con los viejitos que tocaban con nosotros, ellos tocaban esa música, y al tocar así la música lo seguimos recordando. Es un homenaje para toda la vida de ellos. Mientras yo viva seguiré tocando así, y otros muchachos más jóvenes pues ahí me siguen de loco, ahí me van siguiendo, pero es una forma de conservar esta identidad de nuestro pueblo, de nuestra gente. Además, nosotros somos una comunidad de la etnia náhuatl pipi. Somos de la etnia náhuatl pipi. Aunque Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla y Catemaco están unidos, San Andrés Tuxtla es donde estaba todo el asentamiento náhuatl. Santiago es una de mayor de mestizaje, todos los grupos españoles pues se fueron a vivir a Santiago porque era la ciudad más grande, la ciudad más vieja y todo. Pero el campesinado y el indígena estaba en San Andrés. Entonces el canto ese melancólico, ese canto triste que escuchamos cuando vamos a tocar, cuando ejecutamos nuestra música, es simplemente el canto nostálgico, donde el campesino canta todo su dolor de cientos de años, los años que estuvo vetado y vejado e insultado, está ahí en su música. Hay una palabra que la gente de allá, bueno, ahora ya lo empieza a aceptar. No la aceptaba, que es la palabra choco. Independientemente de que los tabasqueños se llamen choco, en San Andrés el campesino podría ser indio, ranchero, pero no choco. ¿Y por qué no choco? Choco, fíjense lo que hace, yo soy maestro, pero lo que hace la educación en este sentido. Por los años 20, 30, 40 y hasta 50, cuando un niño quería hablar o decía palabras en su lengua, el maestro lo golpeaba mucho. Era insultado, le agarraban la patilla y lo levantaban y le pegaban para que no hablara la lengua. Choco viene de chocot, y es que los viejos le decían así a sus hijos: chocochin. Choco quiere decir muchacho, chocochin, muchachito. Pero los maestros que prácticamente venían de fuera no entendían eso cuando hablaban de choco y les pegaban. Ahora ya están aceptando, ¿no? Ahora ya hay una fuerte corriente para volver a buscar, recopilar la lengua, etcétera, etcétera. Pero todo esto se refleja en la música de nuestros pueblos. Lo mismo la tristeza, la alegría, el entusiasmo, tiene que ver también con los genes de cada pueblo. Y además que en nuestra región, que ahí Ana Sarina lo vivió, pues la música tiene algo que no nada más es música
tocar, para pachanguear, para echar relajo. No, la música tenía un sentir, tenía nexos sociales muy importantes. Si un niño moría, la gente, los músicos, se acercaban con sus jaranas a tocar. No había que mandarlos a traer, no había que invitarlos. Además, nuestros pueblos eran muy pequeños y todos nos conocíamos, o toda la gente se conocía. Cuando un niño moría, se acercaban todos los músicos y desde que llegaban le tocaban al cadáver hasta su entierro, porque tenían la idea de que no se habían divertido y de que habían que enterrarlo con música, porque los ángeles lo recibirían con música. Por eso le tocaban. Cuando alguien se iba a casar, entonces pues se le acompañaba con música. Todavía se hace en algunas rancherías, a los músicos se les acompaña con música. En la parte de los llanos se le acompaña con el copiado y todas las señoras grandes van palmeando el son. Y de cuando en cuando se detienen, y este era el trabajo de Benito Mexicano, de cuando en cuando se detiene y entonces empieza la poesía, empieza la décima de despedida. Primero, los hijos para ir a la iglesia, los hijos se van despidiendo de los padres a través del cantador. Y después de que se casaron de regreso a la casa, los padres se van despidiendo de los hijos. Entonces, era cosa muy bonita estas tradiciones de nuestros pueblos. Cuando decía una décima, empezaba el pie: ya que te vas a casar, hija de mi corazón, consejos te vine a dar, porque esa es mi obligación. Y ahí empezaba a desgranarse la décima, ¿sí? Cuando llegaba ya a casa, pues empezaba el guapango y estaba en la tarima, ¿quiénes van a bailar el vals? Pues antes no era quien iba a bailar el vals, porque el vals estaba para otro estatus social. Hay que bailar, ¿y quién va a bailar? El primer son, por los novios, los recién casados. ¿Y qué son van a tocar? Pues el palomo y la paloma. Y de ahí se van remudando, el que quiere bailar con la novia, el que quiere bailar. Era parte de nuestras costumbres, pero hay algo también importante que le tocó vivir a Nazarina, que son los velorios. Los velorios se dan todo el año, son velorios de santos y todos se hacen a víspera. Y hay una imagen religiosa que viene desde tiempos inmemoriales, que es la imagen de la Virgen de los Remedios, que se trae por todas las rancherías, por todos los barrios, y a veces la llevan a Santiago, la llevan a Isla, la llevan a Rodríguez, la llevan a Catemaco, a un montón de lugares la llevan en procesión, y ahí están todos los músicos. Y ahí los músicos tocan y cantan, porque eso, además de que dicen que hay que cantarle a la Virgen, porque si no se pone triste y llora, lo cierto que eso también le proporciona a los músicos que llegan, le proporciona comida. Porque todo músico que está tocando, cuando termina de tocar y se va en la noche, enseguida escucha la voz de los caseros que dicen: esos músicos, que se esperen un momentito. Y ahí se paran los músicos, 3, 4, 10, los que se vayan, porque esos se van reanudando toda la noche. Se paran los músicos y salen los caseros, los dueños de la casa, del velorio, y cada músico sus 2 bolsas de tamales bien surtidas y su bolsa de pan. Eso es lo que se gana en música. La gente es muy generosa, y por eso se mantuvo nuestro son. Estos velorios mantuvieron nuestra música, nuestro son, nuestras formas por muchos años. Hoy, desafortunadamente, con todo esto que hay, toda esta mezcla, pues haya quitado todos esos detalles que le daban identidad a nuestro lugar y a otros lugares, porque por aquí se tocaba de una manera, los mismos sones. En Tlacotalpan de otra manera. Santiago y San Andrés, aunque somos hermanos,
la música era distinta, ¿sí? Ahora pues ya no se puede identificar porque todos tocamos igual. Y espero, niños, que lean esos libros, de algo les va a servir. Bueno, ya a Nazarina me pidió que les hablara del encanto, pero ya pues, ¿sí? Es que toda nuestra música tiene que ver con los encantamientos, con el encanto. Y bueno, en lo particular me gusta mucho manejar la narrativa. Hay por ahí una narrativa de una ranchería. A ver si me dice de qué lugar estoy hablando. Esto es de una ranchería de un pueblo que celebra la Concepción en diciembre. Sus fiestas eran bonitas y como toda fiesta de pueblo, la gente de los ranchos se alistaban los domingos para llegar a la fiesta del pueblo. Aquellos tiempos no había carros, ni había motos, sino todo era caballo. Y a caballo siempre se alistaban y a caminar, los caballos por delante y atrás de los caballos las mujeres, ¿sí? Con todo, para ir a los ranchos, para ir a los bailes, a las fiestas de los pueblos, y la mayor parte a veces se quedaba a dormir en los corredores de las casas. Ahí se dormían. Bueno, a este muchacho le gustaba mucho cantar, le gustaba el baile, y venían las fiestas de diciembre, y al acercarse ya las fiestas, pues él andaba, se iba allá a su campo con sus vacas, y se la pasaba cantando, repasando sus versos, repasando los versos y versos. Y pasaron los días, llegó el día de la víspera de la Concepción, el 7 de diciembre, y desde temprano se bañó, alistó su caballo, lo bañó, y el hombre contento, chiflando y cantando, y le dice a su abuelita, dice: ahora sí llevo tantos versos que ni el diablo me los va a contestar. Y la abuelita dice: Ave María Purísima, hijo, no digas eso es malo, persígnate porque eso es malo. No, abuelita, es que aprendí tantos versos, llevo tantos, que no creo que haya alguien capaz de que me los pueda contestar, porque hay en el canto hay una parte, en el zapateado, por ejemplo, que son cantos que se van, tienen una dinámica distinta, desde que se van relacionando, encadenando, argumentando, ¿no? En fin, llegó el muchacho a la fiesta, empezó desde que llegó, se pegó en la tarima, a bailar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Llegó la medianoche y el guapango estaba en su punto. Entonces llegó un personaje extraño y se paró frente de él, y verso que le echaba y el otro le contestaba, y verso que le echaba y el otro le contestaba, y la gente pues bailando, el fandango seguía, ¿no? Y son ahora de esos guapangos kilométricos, porque no querían parar la música, porque los dos estaban, como dicen, trabados con su canto. Y entonces dice: no, ¿cómo puede ser esto? No es nada bueno. Cuando se dio cuenta que no era nada bueno, porque el otro donde quiera lo atajaba y donde quiera le buscaba la vuelta, empezó a cantar lo que se canta en el buscapié, la oración de la Magnífica, al revés. Empezó a cantarla. En ese momento vino un remolino, que todos se asustaron, voló sombreros, el manteado, las luces, porque las luces eran precarias, de esos poquitos de antes, no como hoy. Las luces se prendían y se apagaban. Cuando se calmó todo, el remolino se terminó, echaron a buscar al hombre y no lo encontraron. No, de estos hay muchas narraciones que contaban nuestros abuelos con el son.
relacionados con la música, con el canto y con el baile, con la fiesta en general. Gracias. Aquel día, en 2004, en la Universidad de Cristóbal Colón, cuando me dice Andrés muy prudentemente, es que allá en San Andrés, en las comunidades, conviven mucho el mundo real y el otro. Y le decía yo a Andrés, oye, ¿y cuál de los dos es el real? Y vine a colación porque ya nos habló Francisco de la cuestión escénica, de los viajes, de acompañar grupos de danza folclórica, que aquí también hay uno muy importante, ¿no? Y ya nos habló Andrés Moreno de la cuestión comunitaria, de los fandangos, de los velorios, de las muertes de angelitos o de las muertes de difuntos grandes, de los velorios de santo o de virgen, ¿no? Pero aquí voy a poner una cosa en la mesa. Y acordándome de una anécdota con mi papá, estábamos en el restaurante Pardiños en la Ciudad de México, que fue la primera sucursal del Pardiños de Boca del Río. Mi papá se vació la cartera pagándoles canciones a los jarochos, ¿no? Y ya cuando vieron que ya no tenía, apenas se apartó para la cuenta, le dijo uno de los del grupo, oiga, le gusta mucho a su familia esto, mire, al rato tenemos una fiesta, es cumpleaños de un tío mío, y nos vamos a ir para allá, vénganse con nosotros, ¿no? Y ahí fue la primera vez que yo vi a los músicos, esos que les ponen la etiqueta de marisqueros, de blanco, estilizados, y que los apocalípticos tachan del diablo, ¿no? Tocando ese mismo estilo acelerado, pero para una fiesta comunitaria. Y no estaban cobrando, era su familia. Y también he visto, no voy a decir nombres porque hay muchos y no acabaría, muchos de los grupos que empezaron con este discurso del son jarocho campesino comunitario, comunista camarada casi hermano, dijeran los setenteros de izquierda, ¿no? Que tienen todo ese discurso de que el son jarocho campesino hay que reivindicarlo, y los he visto cobrando muy buen dinero en festivales con reflectores, con luces. Entonces el estilo de música, de repente pensamos que tocar el estilo, ahora sí que el estilo estilizado, virtuoso, acelerado, es comercial y el otro no, pero es que los dos estilos se pueden tocar en lo comercial o en lo comunitario. Entonces, poniendo eso en la mesa, ¿cuál de los dos es el real? Otra vez, como el canto y el son jarocho. Entonces, voy a pasarle el micrófono a su maestro del taller de son jarocho, a César, para que nos sigamos más o menos por este camino, porque además lo acuso públicamente, así como Francisco el año pasado me exhibió públicamente y me comprometió a escribir el libro. Ahora acuso públicamente a César de tener un grupo totalmente desarraigado, que no tocan en la milpa, sino en Los Ángeles y en el área de la bahía, y que tocan arreglos y cambian la armonía y meten de repente otros instrumentos. Y César tocaba con el grupo Mono Blanco, que fue el que instauró el discurso de la cuestión de la reivindicación del son jarocho campesino. Entonces, ¿lo exhibo como culpable? No, yo soy apocalíptica, César, veremos si es apocalíptico, integrado, asumido o culpable, pero platícanos un poquito de eso, la función social del son jarocho. Gracias, buenas tardes. Me dejaron calientito el foro.
Así me gusta, como buen grupo telonero, el que cierra, el que ya el público te está esperando. Miren, empecé casi como a la edad de Ezio quizá a aprender el son jarocho, y justo Andrés Alfonso, el maestro Andrés Alfonso Vergara fue mi primer maestro. Su tarea era enseñar a tocar jarana y tener un grupito en la escuela secundaria técnica 26 allá en Veracruz. Y uno de chamaco, como buen chamaco saludable, nomás anda queriendo ver en qué gastarse la energía durante los recesos en la escuela. Y un día, buscando a un amigo, resulta que estaban tocando unas guitarritas. Y él se apenó de verme y enseguida la puso sobre la mesa, y todavía recuerdo el golpe que le dio, ¡clac!, ¿no? Y volteó a verme y queriendo tapar lo que acababa de poner, pero ya fue muy tarde, porque ya la había escuchado cuando iba llegando así como al fandango, a ese cuartito, y ya lo había visto que él la tenía. Entonces le dije, me preguntó, ¿qué quieres? Y le digo, nada. ¿Qué es eso? Eso, y un poco nervioso la saca, y me dice, pues es una jarana. Seguro me dijo jarana, no me dijo guitarrita, no. Y le digo, ¿cómo se toca? A ver. Y ya me muestra los dedos, y como tocaba yo un poquito de guitarra, enseguida le copié. Y el maestro Andrés Alfonso se dio cuenta de eso, y como siempre quería nuevos estudiantes, porque esta música no era popular, era algo de avergonzarse, como se pueden dar cuenta, y pues empezamos a tocar un son. Quiero pensar que fue el Colás, el primer son que tocamos. Y bueno, empezaron a cantar, a tocar, y él se pone en el arpa, y la emoción se apropió de mí. Dejé de ser el César Castro que entró a ese cuartito, y quise ser uno de este grupo. Bueno, don Andrés, al paso del tiempo me adoptó inmediatamente, y al paso del tiempo me empezó a traer como regalitos. Mira, esta es la jarana que tocaba antes, ¿no? Mi primer jarana que traje por acá, que yo las hice. Después empecé a tocar el requinto, y me trajo el requinto de su papá, de don Pedro Alfonso, y dice, quiero oír cómo suena ese instrumento con alguien que toca, ¿no? Yo, todo halagado. Entonces, él me empezó a hablar de que tocaba con su papá, viajó por el mundo también, acompañó al ballet folclórico, pero nada de eso me encandilaba, porque yo lo que quería era como, enséñeme, vamos a tocar, o sea, ya deje de... Como yo cuando me pongo a hablar y ustedes quieren tocar, así estaba yo también. No me hable, toquemos, enséñeme algo. Bueno, yo ya estaba con el anzuelo bien atorado. Y entonces mi papá conoce al grupo Mono Blanco en una gira con el grupo de teatro del IBEC, del Instituto Veracruzano de Cultura. Entonces, previo a ellos, en esa gira nacional, estaba Mono Blanco. Entonces llegaban un día antes y les tocaba ver a Mono Blanco, y de ahí Mono Blanco se iba y ellos actuaban al día siguiente. Y cuando regresa me dice, oye, ¿no quieres aprender más de esto? Le digo, sí. ¿Dónde? Me lleva a la Casa de Cultura de Veracruz, y conozco a Mono Blanco y a otros niños, niñas que estaban ahí, y el ambiente pues me siguió gustando. Pero con ellos voy al fandango, me invitan una vez, y eso fue lo que describiste de cómo se llegaba. Nosotros llegamos en carro, paramos a la orilla de la carretera, abren la puerta de golpe del terreno, y había que caminar como de aquí al parque para llegar a la casa, pero ya se escuchaba ese zumbido, ya se veía en la penumbra ahí del grupo de gente reunida. Y lo primero con lo que te topas son con los caballos, la gente que está en los caballos allá afuera, sentadas encima de ellos, y después los que están amarrados, y así, y la música se va haciendo más fuerte. Ese fue mi momento ya del encanto total. Dije, de aquí soy, yo quiero vivir aquí prácticamente, y no me despido del son nunca. Pero el grupo Mono Blanco me adopta también. Entonces, siendo muy joven, teniendo 15 años, me invitan a tocar, pero yo lo que quería era tocar a los fandangos, pero me empiezan a invitar también a presentaciones en los ayuntamientos, presentaciones en casas de cultura, y después encuentros de jaraneros. Y de una forma, antes del Son La Plaga, sí, con los estudiantes de la Casa de Cultura hacía también eso, pero fue muy pronto mi invitación con Mono Blanco. Entonces, cierto, teníamos el grupo de los jóvenes que era Son La Plaga, y lo hacíamos. Y era, pues, como ustedes, mucho relajo y menos música. Después como que sí pudimos tocar alguito cuando fuimos, como por ahí de 16 años, 15.
pero mi enfoque con Mono Blanco es porque con Mono Blanco empiezo a pisar escenarios ya en ciudades como Jalapa, como la Ciudad de México, y empezamos a salir a más lugares, a Guanajuato y al extranjero, que mi primer viaje al extranjero fue también muy pronto, todo se me dio de forma prematura. Tenía yo 15 años en el 1993 y me invitan a ir a San Francisco. Pasamos por Houston, en un festival de World Music, de música del mundo, que era como la cosa que se promovía en los 90s. Después de nosotros venía Café Tacuba. El grupo Café Tacuba estaba también empezando, pero pues ya sonaban. Y me acuerdo que pues, se llenó el parque donde estábamos, pero después de que nosotros tocamos, no antes. Y fue una experiencia que a mí imagínense salir de aquí del Infonavit Las Vegas en Veracruz, del barrio de La Huaca en Veracruz, y de repente estoy tocando en un foro en Houston, hospedando en un hotel que tenía una pista de hielo para patinar allá abajo. Era un mundo totalmente ajeno. Y también me encandiló, ¿no? Tengo que decirlo. ¿Qué es esto, no? Se ve en películas. Después vamos a San Francisco y andar en pues, los paisajes que conocemos de San Francisco, ver el puente, que primero no sabía que había dos. Entonces cuando yo vi el puente de la bahía dije, ahí está el Golden Gate. Dice, no, este no es, el Golden Gate es el otro. Digo, está más grandote, ¿no? Entonces eso a mí me empezó a dar, a través del son jarocho, experiencias que nunca me imaginé que iba a tener, pero tampoco me dejaban de invitar a fandangos y a encuentros de jaraneros. Y es así como conocí diferentes ciudades de aquí de la región, pueblos y pues, encuentros de jaraneros, todos hasta el sur, ¿no? Jaltipan, Cozoleacaque, Minatitlán, y fuimos a Catemaco, San Andrés, Santiago, ranchos como Boca de San Miguel, El Jato, y se me pasarán más, Saltabarranca, Lerdo, todo, parecía yo un AU. Y pues Cosamaloapan también. En fin, anduvimos mucho, pero siempre escuchando. Aquí serán apocalípticos ellos, sí, ¿verdad? Yo no sabía que yo estaba con el team apocalíptico, pero eran mis maestros. Entonces son los que te están diciendo, no, es que esto es lo tradicional, esto es lo tradicional. Y sí sentí mucha tensión y también cierta agresividad del otro team, del team apocalíptico fandanguero, y de cómo hablaban a los otros, a los de blanco, a los que después marisqueros decían, y era despectivo. Entonces decían, bueno, si el vocablo jarocho era un despectivo hacia nuestra gente, nosotros solo estamos usando el marisquero para ser despectivos, ¿no? Así como que, canijo, algo no se sentía bien, pero pues yo estaba con este equipo, ¿no? Entonces como que me debía a mis maestros un tanto. Y llegó el punto en donde yo una vez comiendo en Boca del Río, se acerca un grupo y, ¿no quieren ahí música? ¿Qué sabe? Y les dije que no, pero no, porque estaba yo joven y apenas si me daba para comer en Boca del Río, ya era mi lujo, no voy a andar pagando músicos. Y uno de los músicos jóvenes me dijo, este es el son, este es el moderno, este es el... Y me echó ahí como, pues sí, la hablada directa, sabiendo él bien quién era yo. Y yo le digo, no, sí, yo sé, y gracias, pero no tengo para... Y bueno, me dejó con eso en la mesa y me quedé completamente seguro de que sí, estábamos agrediendo y ellos estaban respondiendo a nuestra agresión. Y pues ya me conocen aquí lo suficiente, yo no me llevo así con la gente, no me gusta andar así por el mundo. Y empecé a desmarcarme, ¿no? Empecé como ya a no repetir ciertas palabras, a reconocer el valor que también la otra forma de manifestación del son tiene, y empecé a empatar también ideas del discurso apocalíptico hacia el otro lado, porque si bien nuestra música es para generar comunidad, para celebrar, para hacer fiesta, la de los otros también. Y luego me entero que hacen reuniones en sus casas con sus familias y bailan y cantan y se divierten, echan versos, improvisan. Digo, pues también tienen su función social. Y pues digo, ¿cuál es la diferencia? Que no lo hacen en los espacios que nosotros estábamos, en los que nosotros estábamos, pero ellos lo hacen. Y seguro cuando los músicos regresaban a Tierra Blanca o aquí a Tlaxcoyan, tocaban en los patios, pero no hacían cartel, no había internet, no nos enteramos. Entonces ahí fue donde
yo empiezo a cambiar y no por eso me salí del grupo Mono Blanco, ¿no? Eso fue otro motivo, empiezo a crecer. Entonces, ¿para qué tengo ojos, oídos? ¿Para qué están los libros? ¿Para qué están los videos y estas charlas? Sino para que uno empiece a reformularse estas ideas con las que crecimos y cambiar las cosas que dices, ah, no, pues esto ya no tiene sentido. Lo tuvo en su momento, queriendo justificar al team apocalíptico. Ellos tenían que salir casi que, voy a decir, de la nada, ¿no? Porque así lo planteaban, como que de una tradición que se estaba perdiendo. Y entonces sintieron quizá que tenían que atacar al otro para ellos darse validez. Y yo creo que eso fue, lo voy a decir más sencillo, como casi que es como una forma primitiva del ser humano, ¿no? De decir, ah, no, es que mis zapatos están más bonitos que los tuyos, ¿no? Oye, no, o sea, mis zapatos son mis zapatos, me sirven, los tuyos pues, son los tuyos, ¿no? Están bonitos y te sirven también, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que agredirte a ti para validar lo mío? Y ya, para no extenderme mucho en esta vida, me voy a Los Ángeles con esta información y allá todo cambia, porque allá lo que había mantenido la tradición del son, el que se tocara este instrumento, el que se zapateara y que se supiera de Veracruz, entre otros estados y otras culturas, eran los ballets folclóricos. Entonces, las personas que llegaban a nuestros talleres de son jarocho, a nuestros conciertos con Mono Blanco de son jarocho, eran gente que habían participado en el pasado en ballets folclóricos, o que estuvieron ahí de cerca, o inclusive los jóvenes del punk, que ya no eran tan jóvenes, pero bueno, los punkeros, porque dicen los de la cultura punk que el son jarocho es muy punk. Y sí, la música es así de chan 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 chan, y empiezan a cantar sus versos muy frescos, muy respondiendo a su entorno inmediato. Entonces, ya ahí definitivamente me tengo que replantear el qué voy a hacer aquí con la música. Llego muy Mono Blanco, pero empiezo a tocar con un grupo de rock, ese fue el proyecto que me invitó, y empiezo a conectar mis instrumentos con una pastilla. Paso número 1 de alejarme del mundo fandanguero, entre comillas alejarme, estaba expandiéndome. Y después pedales de distorsión, traía un pedal de distorsión, entonces mi requinto ya no sonaba así, sino sonaba o, y me decían, ¿eso es una guitarra eléctrica? Le digo, no, no es. Y se lo puse a mi requinto, a la leona, y empecé a jugar con esos juguetitos. Y bueno, me empecé a divertir. Y dije yo, espérense, yo también me consideraba sonero. Le digo, creo que antes de sonero soy músico. Si yo hubiera nacido en Cuba, yo hubiera tocado algo, porque la música me atrajo. Entonces se empieza a desboronar esa frontera, la empiezo a borrar. Digo, no puedo cambiar el mundo, ¿verdad? Pero al menos yo cambio. Y cuando venían, les digo, llegué todavía muy Mono Blanco, pero ya llevo 20 años allá y todavía vemos las mismas caras. Y estos personajes que están ahí tocando son jarocho, del estilo, le digo yo ya, Lino Chávez, Andrés Huesca, de esa escuela. Los empiezo a manejar como escuelas musicales. Fueron quienes influenciaron e inspiraron a las nuevas generaciones y a músicos ya hechos a tocar de alguna forma. Y después vino como la escuela Mono Blanco, movimiento jaranero, y esa inspira a otra gente. Y dentro de cada escuela va a haber otros músicos que hacen su tendencia, como en la del son jarocho, Ramón Gutiérrez, con su forma de tocar el requinto. Yo le digo, ya lo presenté una vez ahí en una clase que doy en una universidad, les dije, ya hablamos de Lino Chávez. Bueno, Ramón pudiera ser como el nuevo Lino Chávez, un requintero que por su estilo ha influenciado a otros, y ahora escuchas grabaciones y grupos de jóvenes y distingues que hay ahí eso que Ramón le puso al son que no se escuchaba antes. Entonces me dejo de pelear, hago las paces con todo el mundo. Yo creo que vieron que ya conmigo no era, llegaban todavía a decirme cosas y les digo, no, sí, claro, estoy de acuerdo, y cambié. Y ese cambio generó, y con esto concluyo, generó
por un lado un poco de desconcierto, como que, ahora ya no tengo con quién pelear, porque sentían que peleando conmigo peleaban con Gilberto también, ¿no? Con el director del grupo Mono Blanco. Y digo, no, o sea, cada quien es una persona independiente. Y la otra parte que empiezo a descubrir es la de jóvenes dentro del movimiento que quieren hacer algo diferente a lo que les instruyeron, que nos gusta, nos apasiona, lo practicamos y formamos parte de él, pero que en ese ambiente no encuentran un espacio seguro para expresarse. Entonces me llegan grabaciones y videos de forma directa y mensajitos de jóvenes que dicen, oye César, tú que eres más abierto a las propuestas, ¿cómo oyes esto? Mira, estoy tocando con mi grupo y con un bajo eléctrico. Si ese es el instrumento que tienes y te hace feliz, dale, ¿no? Y si no, mira, es que una pastilla para mi jarana, porque, mira, estas son las que yo uso y creo que valen mucho la pena. Entonces me vuelvo como una fuente de confianza para jóvenes que quieren incursionar fuera de los límites del apocalipsis. Integrados, y no me quedó tan claro el integrado. Integrados son los que yo ya soy integrado. Miren, empecé la plática. Valoras los dos sones, las influencias, las riquezas, y que todo tiene un valor. Sí, pues, y así es como vengo a Tlaliscoya. Vengo aquí y digo, a ver, no voy a dictar yo qué hacer. Se acordarán que les pregunté qué sones conocen, hicimos la lista. Y luego, el tono sí les tuve que decir que por cuál tono tocar, porque eran las jaranas que teníamos, pero la forma en cómo tocar, les decía, a ver, así es la música lenta y así es la música rápida. ¿Cuál les gusta? La rápida, el calor, la alegría, la intensidad con la que hablan aquí. Oye, maestro, vamos. Entonces, la música responde justo a nuestro entorno. Y el entorno de los jóvenes aquí es así, intenso, ¿no? Entonces, mira, la música que bailan, ¿no? También les gusta que sea rápido. Entonces, respetando eso en ellos, pues yo aquí nada más lo que vengo es a ponerles junto con el maestro Ricardo, ¿verdad? Y bueno, empezar a agradecer a todo mundo que hace posible, las familias, para que estos jóvenes empiecen entonces a tocar el son y a generar su tradición, porque no estamos escuchando conjunto Tlaliscoya, sí, como referencia hemos escuchado música de Barcelata, Lalo Montané, pero este año estamos escuchando las sonoras. Aquí hubo la sonora Tlaliscoya, estuvo la sonora Carta Blanca, los Diablos Rojos. Entonces vamos a remover esa memoria musical histórica que han tenido para ver por dónde prende. Y bueno, pues esta es la historia de un apocalíptico que se integra. Muchas gracias, espero que aprendan. Bueno, ahorita Andrés Moreno mencionó dos ejemplos musicales que me van a dar la oportunidad de amarrar esto para ahora sí abrirnos a preguntas, reclamaciones, y ojalá haya muchas para resolverlas, para abrir el debate, ¿no? Pero mencionaba Andrés Moreno un verso del Colap, ¿no? La plaza de armas tiene Porfirio Díaz, rodeada de soldados con sus artillerías. La plaza de armas tiene Porfirio Díaz, rodeada de soldados con sus artillerías. Pero hay una canción en Guerrero, en la tierra caliente de Guerrero, que se llama El Costo Federal, que viene de hace 2 siglos. Por ahí se le registran versos de Riva Palacio. Bonita la plaza de armas, yo puesto mi general, qué bonita plaza de armas, ha puesto mi general, en cada esquina un soldado, y en medio el águila
pero ahorita mencionó que el punteador, que tiene 4 cuerdas dobles en vez de las 5 de la jarana, es el instrumento canario, el tinte canario, ¿no? Y más o menos suena así, que esto es lo que dijo hace rato, de la polca majorera, ¿no? Es la polca majorera, muy buena para la probada, y por eso la quimera no se ha inventado en nada. Ay, 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 ay. 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 Ahora acabo de llegar del Agualuco, de bailar ese jarado moreliano, como dice que lo cantan y lo bailan las mujeres bailadoras de los llanos. Ahora acabo de llegar del Agualuco, de bailar ese jarado del Quintonte, como dice que lo cantan y lo bailan las mujeres de allá de Tres Zapotes. Es canario, es de aquí, porque además los agualulcos, hay historiadores que los sitúan en el Bajío, otros en Jalisco, otros en las tierras bajas de Tabasco. ¿De dónde es la música auténtica? Existe la de África, existe la música auténtica, hay una tradición por arriba de las demás. Les dejo la pregunta a ustedes, ya hablamos cada quien de su apocalipsis personal. A ustedes. Entonces, Preguntas. ¿qué opinan? Adelante. Bueno, un agradecimiento y un comentario. Primero, gracias por hacer esto posible en Tlalixcoya. Gracias, maestra. Ahí trato siempre en redes sociales agradecerle, pero en verdad es maravilloso. Me late el corazón muy fuerte desde el primer taller. Yo le digo que César vino a desenterrar el son jarocho de fandango, ¿no? Que acá, pues la mayoría de las mujeres y de los niños y niñas, en la primaria, la secundaria y bachillerato, todos aprendemos a bailar en la escuela, aprender a bailar el folclore. Y a mí me siento muy identificada con esta conversación porque mi primer fandango fue como a los 30 años. Después de haber venido bailando en cada festival, 10 de mayo, y cuando vi un fandango me cambió el paradigma, me cambió lo que yo creía del son, que si yo no sabía bailar bien no me podía subir a la tarima, que si no me sabía muy bien el son no podía responderlo, porque cómo iba a decir la 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 y lo volví a agarrar, ¿no? Entonces yo creo que acá lo que César hace con el maestro, con todo ese tipo de trabajo es ir más allá del san jarocho y es trabajar la identidad, ¿no? Y acá tenemos niñas y niños que en la escuela y que Tlalixcoya en cabecera siempre se ha caracterizado por el folclore, por un ballet folclórico muy, muy bonito, pero que ahora saben que también pueden hacer esto sin esa dicotomía que decía el profe. Además, fui alumna del maestro González Clavijo en la universidad, así que es también un gusto estar hoy acá escuchándole y me siento muy privilegiada de que esté acá contándole a todas las personas, ¿no? El trabajo que usted ha hecho y por supuesto que a Nazarina pues le he seguido su trabajo y al maestro Andrés, un gusto que estén aquí. Entonces es como justo eso, ¿no? Esta identidad que nos muestra, que muestra César a través de todo el equipo que trae, que también nos habla de la afrodescendencia, que es algo que en Tlalixcoya no lo hablamos, ¿no? Como sí en otros municipios, pero que también es súper marcado, que aquí
muy fuerte y que tampoco nos sentíamos quizá tan identificados con eso. Entonces es agradecer y es sobre todo por eso, por enseñar a las nuevas generaciones que en aquel primer taller traían la jarana del abuelo que encontraron arrumbada, ¿no? Que no había ni clavijas para esta jarana. Entonces el poder trabajar de esta manera y pues ese agradecimiento, y hay que seguir impulsando desde quienes están trabajando acá de pie todo el día hasta quienes podemos poner un poquito, aunque sea compartir, ¿no? Lo que se puede hacer, agradecerles y bueno, un gusto, y que no dejen de apoyar también a César en venir cada vez que nos invite para que todas podamos gozar de esta gran memoria viva que ustedes tienen. Que es un gusto escuchar a Brenda con tanto conocimiento, ¿verdad? Y sobre todo con el cariño que le tenemos a nuestro municipio. Pues César, quiero decirte de agradecimiento por todo lo que has hecho, sobre todo por estos pequeños, que muchos de ellos no tenían conocimiento de lo que son realmente nuestras raíces y el folclore. El que acaba de decir Brenda, que no tengamos el miedo de poder subirnos a una tarima porque no podemos zapatear, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias de corazón. Bienvenidos a Tlanescoyan. Gracias por todo lo que has hecho y que realmente, te decía yo ayer, que primeramente Dios, juntos vamos a hacer más por Tlanescoyan y por rescatar todo esto que tú has venido a ayudarnos sobre todo. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. La verdad, como decimos muchos, a mis 50 y tantos años, hoy aprendí algo muy, muy valioso para mí. Primo, orgullosamente, bienvenido. Y yo pensé que estaba peleado, pues, el fandango. Como les dije, hoy aprendo que no. Estuve hace muchos años aquí, en este espacio, participando en el Ballet de Casa de Cultura, aprendiendo lo apocalíptico, como lo llaman, como hoy lo aprendo. Y después de varios años, pues tuve el gusto de vivir en Tlacotalpan 4 años. Llego allá con mis maestros, con el fandango, con el guapango, y cuando yo observo ese fandango digo, bueno, ¿esto qué es? Yo no sabía bailar aquello, yo sabía bailar el lingolingo, el canelo, mover los hombros. Gracias a la maestra Sofía, que no la veo por aquí, pero de la cual también aprendí mil cosas que me han servido en mi servicio como maestra. Es una bendición el haber aprendido tanto, porque lo llevé a mis aulas, y cuando nos dan la noticia que viene César para acá, yo lo seguía por ahí, lo vi haciendo jaranas, yo vi sus videos, y primo, que no sé, orgullosa yo y aquí en el pueblo, es que es mi primo, es el primo. Aquí está mi tía Martita también, el tío Nico, y sí, bien contentos, pero gracias por aclararnos hoy tantas dudas. Seguiré enseñando lo viejito, con perdón de la palabra, no sé expresarlo bien, pero sí el fandango, que a mí se me dificultó mucho allá en Tlacotalpan. El maestro nos obligaba a ir a ver a los habaneros, a entrevistarlos, porque era una calificación en la escuela normal. Cuando observo la Casa de Cultura de Tlacotalpan y todo, eso es algo que ya, como dijo nuestra dama,
nuestra autora, esa luz que ella vio, esa luz que se ve, yo la vi en el baile, la observo cada vez que veo bailar a los jarochos, a los fandangueros, y me entristece porque hoy no puedo hacerlo por algunas cuestiones sencillas de salud que no vienen al caso, pero lo intentaré cuando se dé. Yo creo hoy en la tarde, por ahí va a haber un fandanguito. Trataré de hacerlo, aún así lo sigo haciendo con los niños. No me he retirado, pero dije, ya no, más baile, de allá no. Pero hoy aprendo algo que tenemos que seguir cultivando en nuestros niños. Nada de perreo ya, nada bueno, decimos nada, pero pues esto también es parte de. Yo sí peleo con eso y sí, no me agrada mucho. Me dicen, estás loca, ¿cómo vas a poder poner un país? Sí se puede, y los niños lo buscamos de manera que lo disfruten. Y pues no es tanto una pregunta hacia ustedes, sino igual que aquí como la amiga, muchas gracias y que Dios me los bendiga mucho, y que a César le sigan dando las fuerzas, la fortaleza y las bendiciones para que nos siga visitando y ver a estos niños. Lo que sí no logré aprender nunca fue la jarana, lo intenté, pero sí al zapateado le entro como muchas mujeres y jovencitas de aquí del pueblo que lo están rescatando, y esperemos que siga así. Y pues no seguir peleando, ¿verdad? Porque yo también peleaba así. Digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Pero gracias hoy por aclararnos todo esto. Antes de que le responda, y después darte la palabra, Adela, con el perreo me recordaste una frase de una composición de Víctor Huéscar, que cantaba Andrés Huéscar con sus costeños. El son jarocho de allá es el mejor que se ha dado. Es el baile más decente, pues no se baila abrazado. Le comento algo. En el gobierno de Echeverría se decidió abrir en México una línea, Ciudad de México, Ciudad de México, Tokio. ¿Sabe quién invitó a Echeverría? A Mario Cabrera, a Andrés Alfonso y el Ballet Folclórico Nacional de México. Y ellos fueron los que recorrieron el mundo entero. Cuando en el Teatro Bolshoi, en Rusia, que no había otro evento por el frío que había, los grupos que iban eran los de Amalia Hernández. Cuando yo conocí por primera vez México fue con el Ballet Folclórico de México en el Teatro Carlos Marx. Lo que ahorita le decía un poco a Nazarena, quítate tú para ponerme yo. Lo que pasa es que el Ballet Folclórico de México estaba entre los 3 ballets más importantes del mundo y recorrían el mundo entero. Y en Caliga, en todas las ciudades canadienses, en temporada de frío, ya estaban todas las temporadas apartadas para el Ballet Folclórico de México. Ya cuando me dijo Andrés Alfonso y que ellos estuvieron en el Bolshoi, ya dije, ya esto es muy grande. Hablar del Bolshoi es hablar del teatro más importante de Europa. El Plisetskaya y todos los grandes que han pasado por ahí. Entonces, mira, el problema es, y es entendible, esta gente habían logrado un éxito mundial muy grande y estaban en lo más alto del pináculo. Entonces, yo entiendo que si llegan otras personas en el 79 con otros intereses, porque mira, lo que se tiran los integrados y los apocalípticos, te lo voy a decir. Una, que se vendieran, los dos venden hoy. Dos, que no hubiera tarima. Hoy ninguno de los dos a veces tienen tarima cuando van en el espectáculo. Tres, un son jarocho puede durar, y ellos lo saben que son de campo, entre 1 hora, 2 horas y 3 horas. En los discos, cuando se hace un disco, pueden durar 3 minutos, máximo 4 minutos. Hoy todos hacen discos de 3, 4 minutos. Ya no se puede hacer un disco donde metan un son jarocho de un fandango. Eso es lo que sucede.
que lo que hacían uno y hacían otro, se cobran entradas, hacen entradas. Se están agregando instrumentos. Mira, toda la vida hubo agregado y salida de instrumentos. Que si el marimbol, que si la quijada de burro. Eso viene y ha existido toda la vida y toda la vida ha habido agregados. ¿De dónde viene el marimbol? Se dice que de África y de ahí llegó a Cuba para el son montuno y de ahí lo trajo el son Cuba marinado aquí. Pero son ideas porque también llegó de la música llanera venezolana, del punto guajiro cubano y de la música andaluza. Entonces, son tres lugares que tienen como influencia la música africana. Entonces, si vamos a buscar orígenes, hay que buscar la música africana. Es que dicen algunos, es que de España, cuando llegan de España, había 8 siglos de dominación de los moros en el sur de España. No sé cuántas instrumentaciones que llegaron de Andalucía eran instrumentaciones que ya venían marcadas por la música mora, islámica. Entonces, es un conjunto, un collage de músicas, de influencias, de culturas, de sabidurías, que es lo que enriquece al son jarocho. Al contrario, lejos de criticar, hay que festejar que esté marcada por tantas influencias culturales. Eso es la grandeza del son jarocho, del punto guajiro y la música llanera, que son las tres músicas primos hermanos. Adelita. Buenas tardes a todos y muchas gracias maestro César, maestro Ricardo, maestro Clavijo, que ya lo escuché alguna vez el año pasado, y del maestro Moreno, que también he leído algo. La maestra Nazarina, así como que era un sueño para mí, un día viendo en los programas el trabajo de ella, que yo quiero un día jugar con la rima, ¿verdad? Porque mis rimas, mis décimas tenían muchos errores, los siguen teniendo, ¿verdad? Entonces ahora, en jugando con la rima, creo que se han ido puliendo un poquito. Al final de mi presentación voy a decir una rima con defectos. Miren, comentaba yo con el maestro César y con muchas personas que es un desperdicio no venir, porque él viene de tan lejos, dejando tantas cosas a sembrar. Entonces tenemos que aprovechar, porque esos niños que tenemos ahí un día van a ser como él. Él empezó pequeño y miren dónde lo tenemos. Entonces, cada vez que estamos reunidos, le digo, exhorto a los niños, los invito a que al siguiente año vengan. Mi maestro de teatro decía, en mi grupo acepto de 15 a 99. Dije, entonces si el maestro aplica, estoy dentro de. Y ya para terminar, les agradezco nuevamente infinitamente y no puedo irme sin decir una décima que escribí Tlariscoyan de Barcelata, así te voy a llamar. No te vayas a enojar, no te traigo serenata, tampoco una sonata. Es mi verso enamorado de ese río que a tu lado se convierte en poesía, llenando de fantasía lo jamás imaginado. Bueno, el doctor Clavijo, González Clavijo, ha dejado libros. A mí me publicó un editor, ¿no? Entonces no son míos, pero el editor dijo dos cosas. Uno, este libro que cuesta 300 pesos en Gandhi, en librerías, está en 150 el libro de cuando hicimos un fandango para Tlariscoyan, ¿no? Entonces lo bajó a mitad de precio para facilitar la cosa, ¿no? Hay otro libro. Bueno, yo voy a dejar uno para la biblioteca y uno para la escuela primaria, ¿no? Para la biblioteca de allá, y esos son los que aprobó el editor Emiliano Becerril Silva. Y yo voy a hacer propaganda de otro libro, me puedo deshacer de estos. Propaganda de otro libro, porque otro de mis intereses es el papel de la mujer en las músicas tradicionales. Se las voy a poner muy facilita. Si les digo mariachi, ¿cómo se imaginan a las personas que tocan? Son
Hombres sombrerudos, panzones, feos, apestosos. Si digo un grupo jarocho, ya saben que si se los imaginan de blanco o de fandango, pero se los van a imaginar hombres. Hasta la fecha, estando en el 2025, las mujeres, por muchas razones, no estamos de igual a igual en proporción en las músicas tradicionales. Y no es porque no nos interese. Hay muchas razones. Entonces yo me aventé una maestría en gestión de la cultura y la tesis de maestría me la volvieron libro y esta es gratis. Entonces aquí están unas tarjetitas con un código QR. Ustedes escanean el código QR y ahí tienen de libre acceso para leerlo en línea o para bajarlo. Entonces promoción, me meto el pie sola, estoy vendiendo un libro pero les ofrezco uno gratis, me hago la competencia. ¿Sí? Entonces para quien quiera acercarse, quien lo quiera comprar, estamos Andrés Moreno y yo como para firmar, porque además tengo el honor y orgullo que este gurú del encanto del son jarocho, que afortunadamente está presente en mi vida literaria, digamos, hizo el prólogo de cuando hicimos un fandango y era necesario que lo hiciera porque es el que le da sentido absolutamente todo. Entonces, yo por mi parte con esto termino y agradezco, pero no sé si todavía haya algo en el tintero o más preguntas. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, me siento dichoso de poder asistir aquí. Bueno, mi esposa Doris, que está por allá atrás, y yo venimos del puerto de Veracruz. Soy del municipio de Paso de Ovejas, pero tengo cierta identificación con todos los tlaxcalanos. Yo fui su vecino 10 años en la central de bomberos contra incendio aquí de Callejón. Era mi caminito. Y cuando veía cómo sembraban y cómo cultivaban, sentía parte de mí, toda esta parte también. Conocí primero al maestro Tlatoatzin y posteriormente a Jarochelo. Y solamente por redes generalmente, por cierto, una fotografía que tomamos allá en un amanecer con un arcoíris precioso, que se veía la capilla, fue el punto de encuentro con el maestro. Y de ahí con Jarochelo, pero solamente en línea, hasta hoy que tuvimos la oportunidad de que, oye, por fin, gracias a Dios, hoy no trabajé en sábado, muchas veces nos toca y por alguna razón no había podido venir. Veo con mucha satisfacción, de verdad, lo que están haciendo todos ustedes aquí. Hoy que me enteré de la presentación de los 2 libros también, lamento haber llegado tarde por impresión ajena, pero finalmente, de verdad, no me gusta la palabra es envidiable, pero sí es muy admirable, digno de que se pueda reproducir en muchos lugares de nuestro querido Veracruz y nuestro país, el recuperar la riqueza, el recuperar todo ese valor. Ya quisiera yo que en el rancho tuviéramos esto, de verdad. Lamentablemente muchas intromisiones, invasiones de todo tipo de corrientes, de ideologías y demás, mantienen a nuestros jóvenes, a nuestra infancia, lejos de estos contactos, de estas cercanías tan valiosas, tan hermosas, de verdad. Yo no sé, ahorita, si quisiera bailar un zapateado, creo que ni me sale ya. Dijera por ahí la maestra, tengo una limitación física ahorita, pero yo recuerdo mucho de niño, ponía en crisis a mi mamá y no quiero alargarme mucho, los maestros, siempre promotores de la cultura, ¿no? Niños, ¿a quién le dan permiso de bailar? Y yo siempre levantaba la mano. Doña Carmen tiene que comprar guayabera, botines, ¿y eso por qué? Su niño va al concurso. Y ya la ponía en aprietos, en crisis. Pero este ambiente que se vive aquí es muy particular, en toda esta zona de nuestro estado. Yo de verdad los felicito a todos y felicito a todos los niños, jóvenes, adultos que he visto que también vienen a participar a los talleres. Muchas gracias por todo lo que están haciendo, maestro, y a todos ustedes por sus aportaciones a la cultura, porque aunque no lo crean, de aquí es un detonador y que haga eco hasta donde no nos limiten las barreras. Por ahí les damos seguir y compartimos con gusto también a otros compañeros a través de las redes. Hoy tenemos esa magia. Buenos días, gusto saludarle nuevamente. Entonces, pues esto, agradecer y felicitar. Muchas gracias a todos por sus valiosísimas aportaciones. Gracias.
El libro de Soy Golondrino Viajero está en la página de editorial Ítaca Asesinache, ITACA. Los jóvenes que tienen los libros, dejen que le tomen una foto quien se interese para que no se les olvide la editorial, ahí para que ahí lo puedan. Son 5 libros que están en la página que yo he escrito sobre son jarocho. Ahí lo pueden escanear y si lo quieren leer nada más, pagan 60 pesos, si lo quieren comprar, ya ahí está el precio de los libros. De todas maneras, les dejé aquí ya 4 libros, me faltarían 2. Es un compromiso que tengo con César de traérselo el próximo año, para que tengan todos los libros que estoy publicando sobre son jarocho. Ahorita se los voy a dedicar y ya lo pueden leer todo y con gusto. Sí, la editorial es Ítaca y ahí ponen el nombre nada más, Francisco González Clavijo, y ahí van a aparecer todos los libros que yo he publicado. Ahí le dan y es leer o descargar o comprar. Entonces aquí están para que Jarochelo donde decida tenerlo y que todos puedan ocuparlo, ¿no? Soy Golondrino, también ella es la coautora. Me gustaría que se para que le haga una pequeñita décima, porque ella está linda para eso. Así que va a quedar muy bonito como que la va a escribir. Una dedicatoria. Se lo da a ella. La pluma, por favor. Pero ahora. Es sábado. A ver, ya es esta nada más. Esto ya, yo ahorita le pongo la firma a vosotros. Es sábado al mediodía. Es sábado al mediodía. Tlaliscoyan, Veracruz. O sea, hoy se ha esparcido la luz del libro, de la poesía. Pero se llegará el día en que esto no tenga celo. Son 2 aves de alto vuelo. Y que aquí se reconcilian. Gracias, Ricardo y familia. Muchas gracias, Jarochelo. Gracias. Bueno, pues los libros que nos han donado y más que voy a hacer llegar, tengo la idea de que estén en la biblioteca. Tengo que contactar a la persona indicada y a ver si nos dejan un apartadito en los anaqueles para tener ya la sección de son jarocho. Y hay libros que puedo traer con versos de diferentes sones, historia ya más profunda para la gente adulta, para niños y niñas también hay libros infantiles. Así que si ustedes hacen uso de estos libros, pues podemos incrementar una colección para tener aquí en Tlaliscoyan. Y como parte del 4º curso de son jarocho y fandango, que ya se está volviendo poco a poco una jornada cultural con música de grupos que vienen, como el grupo Chagane, que viene para la noche del 14, vamos a hacer fandango con ellos. Y hoy con la presentación de 2 libros, que es la primera vez que hacemos este curso, se ha incrementado. El lunes tenemos clases de percusión, lunes y martes. Entonces, presentación de libro, percusión, viene el maestro de pintura el miércoles, estamos escuchando música, viendo nuestro repertorio. Así que con esto, yo la verdad siento que este proyecto va a crecer a como ustedes, con su participación, a las familias con su apoyo, a mi familia también en particular con las comidas, mi mamá con la administración logística, Rosita, la señora Irene cuidando la puerta, la familia Santiago Delgado que ponen las jaranas y toda la casa la invadimos, también la maestra Virginia con la Casa de Cultura, el ayuntamiento con su parte también para mantener esta Casa de Cultura y que podamos volver. Entonces, las amistades, las relaciones son muy importantes. Me conocieron de niño, el maestro Andrés, la maestra Nazarina también me conoció. Tú también eras niño. No, bueno, pero tú... Híjole, pues me conocieron de niño y bueno, le tienen confianza a ese niño que han visto crecer de lejos en la música y en la promoción cultural y hoy están aquí
para apoyarnos, para apoyarme con este proyecto. Así que estoy muy agradecido. Es un orgullo que quiero que ustedes sientan, porque eso es para ustedes, para que ustedes se sientan como la gente de Tlaliscoyan, con un orgullo por su historia, por su música, por su comida, por sus costumbres. Y eso para mí es una forma de simplemente darle razón a la vida, a mi vida. Soy un inmigrante, allá tengo una vida, tengo una identidad, pero sin duda el año que volví aquí con el maestro Ricardo, con la invitación y el compromiso de, pues tú dime paisano, ¿qué hace falta? Y lo conseguimos, con puro teléfono lo logramos. Entonces esto para mí ha sido un regreso verdaderamente en donde están los ombligos de mi papá y mi mamá, y un poco de memorias de mi infancia que ahora comparto con mi hija, quien está aquí, quien nació allá y ahora tiene un referente de su propia identidad. Y el no tener identidad y andar por el mundo genera que haya gente por ahí que los vemos desgraciadamente en una situación de calle, en una situación de adicciones, en una situación de violencia, porque doy clases en prisiones también allá, de todos los niveles, doy clases en escuelas, y es muy triste ver. Y algo que sí creo es que el valor de la comunidad, de la familia y de la identidad cultural son barreras, son muros contra los embates de esa maldad. Así que jóvenes, es un placer trabajar con ustedes. Es más, ni es trabajo, es un placer nada más estar aquí con ustedes compartiendo, y gracias por asistir. Y démosle un aplauso a la autora, al autor participando de este video. Gracias. Buenas tardes ya. Empezamos, buenos días. Bueno, más que nada, pues ahora sí que agradecerle por aquí a los maestros que nos acompañaron el día de hoy, también a las personas que diferentes partes ahora sí que de los municipios, tenemos de Veracruz, al amigo Paco Chávez, como bien lo dijo, pues hoy nos vimos en vivo y a todo color, ¿sí? Únicamente por las redes, ahí al maestro José Luis Vizoso, que nos acompaña también de Medellín, la licenciada Adriana, nuestra próxima, presidenta electa, y bueno, a toda la familia, toda la comunidad, como le digo a todos ustedes, a la familia fandanguera, darle las gracias a la maestra Virginia también, que siempre, nos ha estado apoyando, ya que pues nos instalamos en nuestro recinto, ahora la Casa de Cultura, y yo creo que esto, va a ser, pues, el tiempo lo dirá. Y todos los que nos acompañan, ahora voy a decir los alumnos de base que tenemos, la tía Adela, la tía Cristina, parece que la vi por ahí, o ya se fue, no está allá, a señor Gaudencio, y y a todo el equipo que traemos, sí, por ahí, y muchísimas gracias, por ahí vuelvo a repetir, a los maestros, el maestro Andrés, la maestra Nazarina, el maestro Francisco González Clavijo, ¿sí? Y a mi paisano César Castro Jarochero. Gracias. Con esto terminamos. Si gustan comprar el libro, platicar un poquito más. Lo que